Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de la Red Latinoamericana de Ciencias Planetarias y Exploración Espacial. Yo soy Clayton Vanegas, el host de este podcast y uno de los dos vicepresidentes de la red. Y esta es una nueva iniciativa de divulgación científica en el que esperamos dar más visibilidad a los científicos y a las científicas latinoamericanos que están trabajando en el ámbito de la astronomía y de las ciencias planetarias a lo largo de toda Latinoamérica y en el mundo. Entonces, particularmente el día de hoy, tenemos nuestra primera invitada, Nair Prógolo, doctora en astronomía por la Universidad Nacional de Córdoba y Argentina y de la Universidad de Alicante, España, cuyo tema principal son las dinámicas de pequeños cuerpos del sistema solar y que actualmente está trabajando en el Observatorio Astronómico de Córdoba, Argentina, y también es parte del grupo de investigación del Superbólido Pampeano, este reciente meteorito que se hizo muy popular dentro de la comunidad astronómica de Latinoamérica y que será el tema principal del día de hoy. Entonces, Nayir, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también por tener la disponibilidad de tiempo de grabar prácticamente en Navidad. Hola, Clayton, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Perfecto. Antes de empezar con el tema principal de todo esto, no sé si nos podrías hablar un poco sobre cuál es tu área un poco más a profundo de esto de la dinámica de pequeños cuerpos del sistema solar, qué es lo que se estudia, cuáles son tus intereses dentro de la astronomía y también eh, felicidades porque recientemente eh, has cumplido con la defensa de tesis doctoral, entonces entiendo que estás estrenando el título de doctor, así que felicidades por eso. Muchas gracias. Sí, de hecho es la primera vez que usan con mi nombre la palabra doctora ahora en este podcast, así que bueno, sí, estrenando título. Bueno, en particular yo me dedico, como bien decías, a la dinámica de pequeños cuerpos del sistema solar. Esto es un campo demasiado amplio. Me dedico sobre todo a hacer simulaciones numéricas, análisis de resultados. Mi tema de tesis fue el estudio del sistema binario dídimos y dimorfos, que quizás les suena su nombre porque ha sido el target de la misión DART de NASA, que fue una misión, la primera misión de defensa planetaria, el primer test real que hemos hecho para intentar desviar un asteroide, y que en un año aproximadamente va a ser visitado por la sonda ERA de la Agencia Espacial Europea. Entonces, al tener mucha información en los últimos años acerca de este sistema, fue un objeto de interés para gran parte de la comunidad científica y ahí es donde también fue elegido como tema de tesis. En particular, estudié cuáles son las consecuencias de que el primario de este sistema binario eh, rote rápidamente. Didymos tiene un periodo de rotación que está muy cerca de su límite de estabilidad estructural, rota en 2.2 horas. Entonces, la idea era tratar de modelar qué puede estar pasando con el regolito, con todo ese material que hay en la superficie cuando este asteroide rota rápidamente. Y si ese regolito puede ser desprendido por fuerza centrífuga, cuáles son las consecuencias en el sistema. Ese fue mi tema principal, pero Suena también un súper poco interesante. paralelamente, sí, 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 la verdad es que sí encontramos cosas sorprendentes y eh, también lo interesante es que gran parte de esto podría llegar a ser corroborado, ¿no? Que es igual de interesante por la sonda espacial ERA. Y por otro lado, paralelamente, estudio la dinámica de anillos angostos alrededor de transneptunianos y centauros. Es un tema de investigación con mi grupo de trabajo acá de Córdoba, así que también es un poco de interés por aquí, un poco de interés por allá. Sí, creo que todos tenemos un poco de eso, de ir tomando diferentes temas de intereses y eso es en parte de lo divertido de la ciencia, que uno puede ir saltando, es un poco interdisciplinario todo y muy interesante, solamente suena increíble el tema de tesis. Eh,
seguramente para eso podemos incluso hacer otro podcast hablando solo sobre defensa planetaria, lo que se sabe y todos esos temas, porque realmente está muy, muy interesante. También tengo entendido que participas en el equipo de investigación de este bólido, entonces siempre estás dentro de este mismo rol de hacer análisis numéricos al respecto, hacer modelado, como lo hiciste con tu tesis doctoral, o te desenvuelves en otro tipo de trabajo dentro de este equipo. La realidad es que todo el evento del Superbólido también me puso en un rol y me puso de frente a un mundo que la verdad es que no era el mío, no conocía. Entonces, como bien vos decías, estamos siempre colaborando en un proyecto, otro, y lo interesante también es esto, es como ser un poco flexibles y la ciencia es colaborativa, entonces siempre hay alguien que puede ayudarte con algo con lo que no sos experta y vos podés darle una mano a otra persona que lo necesita. Y un poco así también surgió lo del superbólido. Y en particular mi rol dentro de este grupo, ya que lo traemos a colación, es también dentro del estudio de la dinámica. Eh, ya seguramente contemos un poco más de qué se trató esto, pero claro, yo estudio los objetos cuando todavía están en el lugar donde viven, en el Dejas. espacio, ahí en el sistema solar, quizás cercanos a la Tierra, pero no en la Tierra ya. Entonces quizás me aportes un poco más de ahí, de dónde puede haber venido este objeto. Sí, porque prácticamente no hay avisos, no es como que sepamos de que dentro de un mes va a caer un nuevo meteorito, por ejemplo, sino que es algo que simplemente pasa y no sé de repente dónde estabas vos cuando se dio este suceso, cómo fue eso de que cayó un meteorito y a quiénes llamaron y por qué llamaron y cómo fue esta dinámica de contactar a las personas y que viste esto y mira si tenemos que organizarnos a qué universidad se va a hacer cargo, cómo fue toda esa dinámica en el momento de que cayó el meteorito, ¿qué hacemos? Sí, bueno, respecto a lo que decías en un principio, es cierto que con objetos pequeños es muy difícil la predicción por su tamaño, porque son objetos en general oscuros. Mientras más grande es más fácil poder observarlo con cualquier red de telescopios, sea desde Tierra o desde el espacio. Es cierto que actualmente contamos con una red bastante grande de observatorios terrestres exclusivamente dedicados a la detección de estos pequeños asteroides que andan por las inmediaciones de nuestro planeta. Y ya ha habido casos en los que cuerpos pequeños, estoy hablando de 2 o 3 metros, tamaño de un coche, han sido detectados previamente al impacto de tierra y se sabía dónde ya ir a buscarlos previamente, o en qué lugares, en qué ciudades intentar apuntar las cámaras de seguridad en cuál o tal dirección como para después tener precisiones para ir a buscar restos si los hubiese. Sin embargo, este no fue el caso, no fue detectado previamente por ningún telescopio de monitoreo. Eh, y en ese momento eh, creo que igual las cosas salieron bastante bien por un hecho en particular, que fue que, bueno, este evento del Superbólido, que fue un destello muy luminoso a plena luz del día en Argentina, en el centro este de Argentina, principalmente en las provincias de Buenos Aires y de La Pampa. Ocurrió el 13 de septiembre de este año, 2025, a las 7:30 hora de la tarde. Es decir, había en ese momento un montón de gente afuera haciendo compras, en eventos, saliendo de sus casas. Eh, entonces, a las personas les llamó la atención un destello grande, como si fuese un rayo a plena luz del día. Mucha gente estaba con el móvil en su mano en ese momento, así que logró captar lo que estaban observando. Y eso, como te decía, fue un 13 de septiembre. Ese mismo día estábamos llegando gran parte de las astrónomas y los astrónomos argentinos
a un congreso, a la reunión de la Asociación Argentina de Astronomía, que se celebraba en Mendoza. Ese mismo sábado llegábamos gran parte del equipo y apenas llegamos a las 8 de la tarde a Mendoza, empezamos a ver en las redes sociales que se habían viralizado estos videos del Superbólido. Y con una amiga, con Irina San Sebastián, que actualmente está trabajando en el Politécnico di Milano, en Italia, empezamos a especular con, bueno, fue un evento muy llamativo, fue grande, seguramente el asteroide que produjo este destello, esta explosión que se ve en los videos, tiene que haber tenido un tamaño suficiente como para que deje algún resto material en el suelo, es decir, meteoritos. Eh, y bueno, y empezamos a especular y a fantasear con ir a buscarlo, pero sin ser ninguna de las dos expertas en el tema. Eh, y casualmente, como te decía, eh, todo Mm. siguió una línea bastante lógica, que fue que en ese congreso conocemos a Felipe Neus y a Mauro Fagnolo, que son de la Universidad de Buenos Aires y que se dedican más a la meteorítica. Y es ahí donde en conversaciones entre pasillos, coffee breaks, un poco fue surgiendo esta idea de, bueno, quizás no es descabellado pensar de que podemos eh, hacer alguna colaboración y aportar cada uno de sus saberes y ver a dónde nos lleva esta búsqueda. Sí, suena súper interesante, justo Eh, en el momento de que ustedes tenían la oportunidad de estar platicando más en directo y supongo que muy orgánicamente empezó a surgir esa dinámica de decir, podemos hacer esto, podemos tener esta colaboración y eso está muy, muy increíble. Eh, Me quedó una pregunta, ¿en Argentina existen telescopios que están siempre buscando esta clase de objetos? ¿O en Argentina no hay? ¿O se depende hay dependencia de otros telescopios alrededor del mundo? Porque igual es una red interconectada, pero Argentina tiene su propia contribución en esta actividad. Es buena pregunta. Argentina no cuenta con un telescopio de monitoreo. Sí hay telescopios de observación, pero no de monitoreo exclusivos de bólidos. Quizás el telescopio más cercano que tenemos es uno de los telescopios de la red Atlas, que está en Chile. Ese es Ujú, el más cercano que tenemos y uno de los que hace las principales detecciones en el hemisferio sur. ujú. Y otra cosa, para ir ya entrando un poco más bien al tema ya de la propia investigación, empezar a diferenciar esto de superbólido, meteorito, asteroide. ¿Cuál es la relación entre todos ellos? ¿Existe una relación que es... Sí, sí, la relación es como, lo podemos pensar es como en orden cronológico. El asteroide es el objeto que está orbitando el Sol, ¿sí? Es un objeto que puede ser rocoso, metálico o un mix entre estos dos materiales, que se encuentra orbitando alrededor del Sol. Y hay muchos de estos objetos. Creemos que hay millones y millones de tamaño pequeñito, que son los que pueden llegar a ocasionar lo que conocemos como superbólido, que están en las inmediaciones de la Tierra. Y a veces pasa de que se produce un encuentro entre las órbitas de la Tierra y la de estos asteroides, entonces hay una colisión. Resulta ser que afortunadamente la Tierra tiene un escudo protector, podemos llamarle, que es la atmósfera, que es con lo que primero se encuentran estas rocas cuando ingresan a nuestro planeta. Entonces, las velocidades de ingreso son altísimas. Una de las características que lo hace ser un superbólido es que entran a hipervelocidad. Este en particular, como para que tengamos una idea, entró a 65.000 kilómetros por hora, colisionó la atmósfera terrestre. Y lo que empieza a pasar cuando ingresa es que la atmósfera le pone una cierta resistencia, Sí. hay una onda, un choque ahí entre las moléculas
moléculas de la atmósfera y el material rocoso, se produce una presión altísima, se produce una temperatura altísima, y llega un momento en el que las fuerzas internas del mismo objeto no son suficientes para mantenerlos como una sola pieza, entonces se genera una o varias explosiones. En esas explosiones, el meteorito, perdón, el asteroide se fragmenta, se disgrega. Y si esos pequeños fragmentos tocan tierra, es lo que es. Si luego lo podemos ir a recolectar, es lo que llamamos meteorito. Entonces, en este evento en particular se dieron varias Explosiones. características al mismo tiempo, sí, Mm. que fueron, bueno, el ingreso a hipervelocidad, y que el objeto debería haber tenido un tamaño de unos 2 metros de diámetro, un tamaño como de una nevera, una heladera. Entonces, si uno combina la masa y la velocidad a la que ingresa, eso hace que se genere en el momento de máxima presión y máxima temperatura este estallido. En este caso fueron 3 explosiones consecutivas que generaron esta fuente Esta luminosa que fragmentación. llamó la atención a las personas al momento exactamente de la fragmentación, y eso es lo que llamamos superbólido. Mm. Porque en general un bólido tradicional es lo que llamamos culturalmente una estrella fugaz, que es algo que podemos ver, Ah, un destello sí, muy corto muy que tenue, podemos corto, ver, rápido. Sí, sí. tenue, corto y rápido que podemos ver en una noche estrellada cuando estamos en un lugar oscuro. Eso es un bólido tradicional. En cambio, este evento tuvo unas características de luminosidad, hubo explosión, la gente que estaba más cerca de la zona de impacto escuchó una gran explosión. Entonces, todas estas características son gracias a que el objeto era de un tamaño bastante mayor a lo que estamos acostumbrados. Sí, da un poco de miedo ya imaginarse una refrigeradora volando a esa velocidad hacia la Tierra. No va a destruir el mundo, pero uno no quiere cruzarse en el camino, en su camino prácticamente. Y representó este superbólido una amenaza real para las personas, porque el área en el que cayó, había población ahí, o si no había población, pudiera haber sido una amenaza si hubiera caído en otro lugar. ¿Qué tan la catástrofe, por darle una palabra dramática, qué tan fuerte hubiera sido ese resultado final si se hubiera encontrado con población? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Este tipo de eventos de objetos de este tamaño se estima que se producen 2 o 3 por año, 4, si se quiere. Eh, pero otra de las ventajas, además de tener atmósfera que hace bueno, que este objeto no llegue como un objeto efectivamente de 2 metros de diámetro, que sería bastante más peligroso. Eh, Otra de las características que tiene nuestro planeta es que gran parte de su superficie está cubierta por océanos. Entonces, seguramente estos eventos que a nosotros nos resultan extraordinarios no lo sean tanto, pero porque muchos ocurren en zonas eh, donde no hay testigos. Ujú. Entonces sí hay satélites espaciales que logran captar estas explosiones en la atmósfera. Hay páginas donde eso está como información pública. Eh, Sin embargo, puede que ocurra en gran parte en el océano porque el 71% de la superficie terrestre está cubierta por ellos. En este caso, da la casualidad de que, bueno, ocurrió en la parte continental, y cuando tuvimos los primeros datos de trayectoria gracias a estos satélites norteamericanos, bueno, estadounidenses, mejor dicho,
que lograron captar la explosión en el espacio y un día después ya publicaron ciertos datos que fueron útiles para calcular una trayectoria preliminar, que fueron, bueno, la energía liberada, la velocidad de ingreso y las coordenadas. eh, Nos encontramos con que habría caído en una región bastante despoblada, o totalmente, casi despoblada de Argentina, una zona rural, en una provincia donde la densidad de habitantes es bastante baja. Entonces, un poco, no sabíamos si esto era bueno o era malo. La realidad era Ujú. bueno porque en Sí, principio, bueno, nadie corría riesgos si una roca sí, caía en el patio de sus casas. Sin embargo, quizás podría haber dificultado las tareas de rescate de meteoritos. sí, Resulta que cuando empezamos a investigar un poco más, era una zona donde había personas viviendo, eh, y uno diría, bueno, un asteroide de 2 metros golpeando la Tierra en principio no debería causar algún daño ni material, ni a las personas o a los animales. Sin embargo, bueno, este objeto estuvo muy cerca de causar un daño importante. Eh, entonces, bueno, eso fue con lo que nos encontramos una vez que fuimos al- al lugar de los hechos, donde nos habían llevado un poco los cálculos y los testimonios también, porque cayó uno de los fragmentos a 2 metros de la entrada de una casa, donde había personas. Entonces eso también fue sorprendente porque uno tiende a desestimar el daño que pueden causar objetos tan sí, pequeños, porque siempre pensamos que hay una gran probabilidad de que caigan en zonas despobladas, porque sí, sí, además, recién decíamos, gran parte del planeta está cubierto por océanos, pero gran parte del territorio está despoblado. sí, también. Pero bueno, a Pero veces, es el azar, sí, es el a azar. veces uno no está de suerte. Sí, 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 es es el azar. totalmente, totalmente el azar. Y me parece muy, muy interesante eh, ese componente aleatorio, porque no solo es que no cayó en todo el cuerpo oceánico, sino que cayó en la parte continental, específicamente en el continente, en toda América y específicamente en Argentina. Entonces, ¿qué valor tiene para Argentina que específicamente haya caído en territorio argentino y que no haya caído en otro territorio? ¿Qué oportunidades abre eso para ustedes como investigadores de Argentina? Bueno, en ese caso, si bien como decíamos recién, para personas que pueden llegar a estar afectadas, puede ser algo terrible, desde el punto de vista científico, este evento tiene un valor grande para nosotros, no solo porque permitió, como te decía, antes, como juntar a personas de distintas disciplinas con un propósito en común. Creo que no lo mencioné, pero bueno, Irina, como yo, somos astrónomas ambas. Felipe y Mauro son geólogos planetarios, y a su vez en el equipo de trabajo incluimos a los físicos también. Entonces, de pronto es un equipo conformado por varias personas, entre ellos también está Eloy Peñascencio, que es de la Universidad de Alicante de España, él es español, y Lucía Velasco y Gonzalo Tancredi, de el país vecino de acá, de Uruguay. Eh, entonces, para mí ese es uno de los valores más importantes, juntar personas de diferentes nacionalidades que quizás eh, en sus trabajos cotidianos ponen esfuerzos a otras cosas, pero para esto le estamos poniendo mucho, mucho empeño en sacar este trabajo adelante. Y una de las cosas interesantes es que eh, cuando logremos tener ya los cálculos bien refinados, porque estamos en ello, este va a ser el primer meteorito con órbita trazada de Argentina.
Sabemos que hay una base de datos enormes de meteoritos recolectados alrededor de todo el mundo. Y esto es una base de datos conformada por estas rocas espaciales que cualquier persona va, le llama la atención, la recoge en algún lugar, hace el reporte, pero no se sabe quizás cuánto tiempo esa roca estuvo en ese lugar, de dónde provino, nadie los vio caer. Y hay en este estatus unos 84, 80.000, unos 78.000 meteoritos catalogados. Pero de esos 78.000, un porcentaje pequeñísimo, unos 80 aproximadamente, entre unos 60 y 80, dependiendo la fuente que uno consulte, son objetos que se han visto el trazo luminoso y se los ha ido a buscar y se los ha encontrado. Es decir, son objetos que tienen trayectoria trazada. O sea, Sí, es pero es una un cantidad porcentaje súper ínfimo pequeña. frente, Sí, claro. súper pequeña. Entonces, ese creo que va a ser el aporte más grande. Va a ser el primer meteorito argentino con trayectoria trazada. ¿Y cómo es cuando una persona que hacen, las personas que hacen esta clase de registros, cómo es que ellos pueden ver una roca y pueden saber de qué es un meteorito? ¿Cómo es que sin ver, sin haber visto que cayó algo, uno puede decir, esto no es de la Tierra, esto viene del espacio? ¿Qué es lo que, las características que identifican, que diferencian a estas rocas espaciales de las que se conforman aquí en la Tierra? Bien, bueno, esa es una pregunta interesante. Las geólogas, los geólogos tienen el tacto y el ojo muy bien entrenado para este tipo de cosas. Eh, Quizás lo que pueda mencionar que cualquier otra persona que no se dedique a eso, como yo, por ejemplo, eh, que ha aprendido en estos últimos meses, eh, y quizás es lo que está más popularizado. Eh, Creo que la primer característica que puede llegar a tener un objeto que proviene del espacio es el peso aparente que tiene frente a cualquier Ujú. otra roca del mismo tamaño terrestre. Si uno toma un meteorito y una roca cualquiera de la Tierra del mismo tamaño y compara, sus pesos son completamente distintos. Y esto tiene que ver a que la densidad de los meteoritos es muy alta. Los procesos por los que se forman estas rocas son completamente diferentes y eso hace que mantengan una densidad eh, alta. Entonces eso es lo primero que llama la atención. Lo segundo que llama la atención es que en ese proceso de entrada a la atmósfera de la Tierra, como decíamos antes, se levanta a una gran temperatura y se funde unos pocos milímetros de la superficie de estos objetos. Entonces se les genera lo que llamamos costra de fusión, que es una corteza negra que cubre por completo Sí, como cuando a se quema estos un pan, objetos. cuando está cocinando. Exactamente, exactamente, sí. Se les forma toda esta corteza negra que en algunas regiones puede estar quizás un poco fragmentada eh, o se puede, en algunos sitios incluso se puede ver el interior. Entonces, si uno ve que una roca de pronto tiene una corteza negra y un interior claro de color gris, por ejemplo, entonces ese es otro indicio de que podría llegar a ser un meteorito. Eh, Otra de las características es el magnetismo. Si uno les acerca un imán, rápidamente va a notar que se pegan, porque si bien puede ser un objeto rocoso también y que tenga poco metal eh, en su conformación, pero aún así uno puede llegar a notar cierto magnetismo. Y por último, mencionar que en este proceso también de fusión muchas veces se le forman como las impresiones de unos deditos en la superficie, que son los que conocemos como remaglitos. Y esta es otra de las características que uno puede apreciar a simple vista, sin ningún tipo de instrumental, y son características que los distinguen de cualquier roca terrestre. Sí, supongo de que hay muchas personas que seguramente son aficionadas en la búsqueda de meteoritos.
Y estos grupos de personas, de repente, que no son grupos oficiales, ni son grupos científicos, eh, representan de alguna manera un peligro para la comunidad científica porque de repente pueden estar tomando muestras que pueden ser importantes para estudios científicos o son más de colaboran con la comunidad científica, ya que reportan todo esto en esta base de datos y ya después la comunidad científica puede hacer su parte. ¿Cómo es esa interacción con las personas que tienen esta pasión? Porque ahora que ya yo sé un poco más, te vas a explicar. A mí ahora me dan ganas de salir y ver fuera las rocas y probar, bueno, esta pesa más o pesa menos y ya empezar a ilusionarse uno con que descubre un meteorito. Pero esta clase, estas personas, ¿qué representan para la comunidad científica? Bueno, ahí hay que identificar, yo haría dos grandes grupos. Eh, es importante acá mencionar de que en esta búsqueda del meteorito pampeano recibimos una gran ayuda de la comunidad. Ya seguramente hablemos un poco más al respecto. Pero en particular, en Argentina es bastante típico que haya grupos de astrónomas y astrónomos aficionados que se Ujú, dedican a hacer observaciones del cielo, de asteroides, que después son reportes que publican, muchas veces se encargan de actividades de divulgación. Son básicamente grupos de estudios que tienen un interés común y que es la astronomía como saber. Eh, y es así que en cuando nos embarcamos en este proyecto, conocemos al grupo de astronomía pampeano de la provincia de La Pampa, que fueron personas que estaban tras el mismo rastro del meteorito que nosotros, que éramos más, si se quiere, como el clan científico. Y no dudamos ni un momento en el momento en el que tuvimos conocimiento de que ambos grupos teníamos un objetivo común, en aunar esfuerzos y hacer que todo este proyecto salga adelante. Así que desde ese lado hay, hay que reconocer que hay personas siempre con buenas intenciones. Por otro lado, como decías, bueno, creo que eh, es conocido de que los meteoritos, si bien mencionábamos antes, hay 78.000 en el mundo, hay un gran reservorio de ellos que están en distintos museos, pero hay otros que los tienen personas particulares y como no son objetos tan comunes en el planeta, hay un gran mercado negro de fondo. Hay personas que se dedican a comercializarlos. Como ese es su trabajo, honesto o no, eh, representa sí un peligro para la actividad científica en el sentido de que si, por ejemplo, en este evento del superbólido pampeano, ese meteorito o esos fragmentos de meteoritos que todavía no sabemos y puede ser el caso, hubiesen caído en manos de personas que se dedican a comercializarlo, nos estaríamos perdiendo una pieza fundamental para construir la historia de cómo este objeto llegó a la Tierra, por ejemplo. ujú. Aunque sea se hayan quedado un fragmento, no vamos a saber si este objeto era homogéneo o si estaba conformado quizás por una composición que variaba en su volumen. Eh, Afortunadamente, eh, bueno, estoy un poco spoileando el final de la charla, pero conseguimos algunos fragmentos que actualmente están en laboratorio y en ese sentido la campaña salió bien, pero es cierto que en este caso, antes que nosotros, han llegado cazadores de meteoritos a la zona. Una carrera Entonces, prácticamente, ¿eh? es como, es una carrera, no será la carrera espacial, pero más o menos. Y uno compite desigualmente, porque Sí, sobre todo el tema de recursos es distinto a lo que puede tener un privado, una persona que se dedica a eso, y una persona que depende de una universidad nacional y que tiene que sí. estar con la burocracia buscando fondos, organizando una campaña en un lugar que es lejano. Argentina es gigante,
Entonces, bueno, Sí, muy sí, complicado, ¿eh? uno termina corriendo con desventaja y no fue fácil. Sí. Pero me imagino la situación de que, por ejemplo, hay algún cazador de meteoritos que trató de encontrar este específicamente y encuentra una roca parecida o que tiene las características que acabas de enumerar respecto a que cumple con el meteorito. Pero, ¿cómo puede estar esta persona segura, o en el caso de ustedes como investigadores, que este meteorito es hermano o viene del mismo asteroide que otro? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir? Sí, este y este estaban juntitos y fue ya en la fragmentación que se han separado. ¿Cómo es que ustedes pueden identificar eso? Porque capaz uno de estos cazadores dice, no, sí, y vendiéndole a otra persona, este es el que acaba de caer. Pero ¿cómo esa persona puede estar segura? ¿Y cómo es que ustedes pueden decir, no, este es el superbólido pampeano o no, este no es el que acaba de caer? Eh, es una pregunta un poco complicada porque no estoy muy al tanto si los venden con una cierta, Mm, como caracterizado, sí, con una cierta sí, sí, sí. locación. Entiendo que estas personas se dedican a esto, tienen el conocimiento que se necesita para reconocer una roca de un meteorito. Eh, y hay una especie de certificación oficial que se les hace a los objetos eh, cuando son de origen meteorítico y es a través de un laboratorio. Hay que hacerles varias pruebas, algunas invasivas y otras no tanto, en laboratorio para terminar de confirmar eh, su origen. En este caso, imaginemos que este grupo de personas, los cazadores de meteoritos, han encontrado algún fragmento. No estoy segura bajo qué rótulo lo ponen a la venta. Si Ujú, dicen es del último evento de la Pampa o no, nosotros sabríamos reconocer si es hermano de los otros meteoritos que hemos encontrado. eh, por las características que tienen. ujú, Además, esto que decíamos antes, lo de la corteza de fusión sí, oscura, es algo también que con el tiempo se va perdiendo, sin embargo, las características propias se va perdiendo, me refiero el color oscuro y se vuelven objetos más opacos. Sin embargo, las características internas, la mineralogía te permite determinar si dos meteoritos podrían haber formado parte de un del mismo mismo cuerpo. cuerpo. Ujú. Súper, súper interesante todo este submundo del mercado negro. Y entiendo yo que, bueno, ya llegamos a eso de que se encontraron fragmentos de este superbólido en específico. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo habían equipos de trabajo? ¿Cómo es que se dividieron la búsqueda? ¿Cómo fue el trabajo en campo? Bien. Eh, bueno, como te decía, en un principio empezamos a conformar el equipo de trabajo. Lo primero que sobrevino fue el equipo científico por una cuestión de afinidades, de comunicación, de cercanía. Muy rápidamente nos encontramos con el grupo de astrónomos aficionados y en ese momento éramos unas 12 personas. eh, Logramos empezar a diseñar una campaña de búsqueda. Y el mayor desafío quizás era la parte logística. Como te decía antes, Argentina es muy grande y el lugar al que necesitábamos ir requerían de vehículos especiales como camionetas. Por ejemplo, no se podía acceder en un auto tradicional. Entonces también fue todo el proceso de, bueno, conseguir vehículos adecuados, coincidir en unas mismas fechas en las que todos podamos ir y también comunicárselos a las personas que vivían en el lugar para que sepan que íbamos a estar ahí recorriendo la zona rural y seguramente yendo a sus casas a pedirles testimonio de lo que vieron en ese día,
si estuvieron presentes, si escucharon algo, si vieron algo, si tenían videos, fotografías eh, del momento de la explosión. Y ya decimos explosión porque nos consta que cuando ocurren este tipo de eventos, sobre todo para las personas que están en un radio cercano, eh, ese destello que es generado por una explosión viene acompañado de un sonido que es bastante ensordecedor. Eh, eh, bueno, fuimos entonces a la provincia de La Pampa, 10 personas en total. Eh, íbamos, eh, íbamos en plan rastrillaje, sin ningún tipo de equipamiento en particular, porque la idea era recorrer a pie la región, ver qué tan vegetada estaba el área, porque el terreno era bastante difícil. Era zona rural, pero no zona de cultivos, era zona de animales. Eh, ese lugar es un lugar que está cubierto por material que es arena, básicamente la superficie, y encima de ese colchón de arena hay mucha vegetación que empieza a florecer, a aflorar, sobre todo en la época de primavera, que acá coincide con septiembre, que es con la época en la que nosotros teníamos que ir a la zona. Pudimos ir un mes después, exactamente un mes después de la caída, en el mes de octubre. Eh, y bueno, tuvimos, gracias a toda la campaña de difusión que hicimos en ese mes, en el, entre medio entre el evento y la ida al campo, eh, testimonios que nos señalaban una región en particular. eh, y nos hablaban de que había una familia que era la que había estado quizás más cercana al lugar de la caída. Entonces, nuestros primeros esfuerzos fueron ir a hablar con ellos, eh, que, claro, el tema no fue tan sencillo. Fueron personas muy amables, muy generosas, nos recibieron excelentemente en sus casas a 10 personas, a 10 desconocidos, personas que en general están viviendo su vida tranquilas, trabajando en el campo, no suelen tener mucha interacción con personas que vienen de visita. Pero claro, lo que había pasado es que semanas anteriores habían estado los cazadores de meteoritos que antes mencionábamos. Entonces, de pronto, eh, el clima era un poco tenso porque ellos no estaban muy seguros si podían confiar en Sí. nosotros, si íbamos verdaderamente en nombre de una universidad, cuál era nuestro rol ahí, qué era lo que íbamos a hacer con esa información que ellos nos iban a brindar. Eh, la cuestión es que, bueno, fueron varias horas de charla, de contar cuál era la perspectiva científica, de contarles que también muchas veces en astronomía la población tiene un rol que es importantísimo en el reporte de eventos. Y bueno, nos cuentan su experiencia y así en resumidas cuentas, esa tarde ellos estaban trabajando en el campo, alimentando a los animales que tienen ahí, cuando se produce este destello en el cielo y muy rápidamente sobreviene el sonido de la explosión que los deja atónitos porque claramente era Sí, algo no es algo, completamente sí, inusual. no es algo que uno Entonces, espera. no es algo que uno espera ni de todos los días y que irrumpen en la tranquilidad de un lugar así, de una vida tranquila como la del campo. Entonces rápidamente y corren hacia la casa que estaba a unos 50 metros del lugar donde estaban y cuando están entrando a la casa, la última persona que ingresa escucha que algo golpea un árbol que estaba ahí al lado del ingreso de la casa. Bueno, ellos se encierran esperando a ver qué era lo que sucedía, porque en ese momento no sabías qué podía Sí, ser, si iba a haber más explosiones.
En ese momento, una de las hipótesis de ellos es que podría haber caído un avión o cosas así. No, Sí, era algo que sí, no, en no se ese sabía. momento de sorpresa no se sabía. Y unos minutos después, ya cuando todo pasó y cuando salen del estupor, como que piensan que lo que podría haber sido es quizás un meteorito. Entonces al día siguiente se acercan al árbol, a la región del árbol, a ver si encontraban algo que era lo que podía haber golpeado y encuentran el primer fragmento de meteorito que después nos muestran ese día que fuimos a visitarles. Eh, Era un poco lo que esperábamos, un objeto como del tamaño del puño de una mano, un poco más pequeñito, del tamaño de un huevo de gallina, quizás. Denso, oscuro, brillante, costra de fusión, todas las características que Sí, describíamos antes. ustedes lo Eh, vieron y supieron que ese era. Que era, sí, 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 apenas lo vimos, no hacía falta quizás un ojo tan experto para saber que estábamos ante un meteorito. Por supuesto que igual los teníamos ahí, todos los ojos puestos sobre él. Eh, pero era claramente un fragmento de roca llamativo. Eh, y otra de las cosas eh, llamativas es que al haber sido recolectado muy pocas horas después de la caída, entonces no estaba erosionado por ningún proceso terrestre. Mm, Entonces era una pieza intacta, le faltaban unos pedacitos de la costra de fusión producto del golpe que recibió con sí. la planta, con el árbol, pero por el resto un objeto oscuro, brillante, hermoso. Y bueno, con esta primera pieza que muy generosamente nos donaron para que pueda ser estudiada, eh, la familia Acosta, hicimos un rastrillaje por el campo, por las zonas aledañas, que siguiendo la trayectoria que habíamos marcado de acuerdo a los cálculos preliminares, y es ahí donde Irina encuentra un segundo fragmento, enterrado en la arena, como te decía, era una zona de búsqueda bastante difícil por la Sí, vegetación, por la arena. Es muy fácil que haya cosas que se entierren, que no queden en sí. la superficie cuando tenés un material granular así. Sí, a esa velocidad de Entonces, impacto todo eso ocurrió. no queda Sí, tanto en la cabe, superficie. cabe aclarar, exacto, cabe aclarar que ahí uno un poco se imagina, o bueno, lo hablábamos Sí, antes un poco un detrás de cráter. cámara. Exactamente, uno se imagina un cráter de impacto, y eso ocurre cuando el objeto que cae es grande. Pero estos objetos lo que ocurre es que una vez que ingresan a la atmósfera se genera la explosión y posterior al vuelo oscuro, que es la parte de la fase que ya no es luminosa del bólido, eh, estos objetos empiezan a frenar por la fricción misma con la atmósfera, como hablábamos antes, caen prácticamente, se tienen un vuelo que es parabólico, pero llegan a una determinada velocidad de caída que no es, por supuesto, la velocidad inicial. Entonces, en ese caso, como son objetos pequeños, se frenan mucho y la caída al suelo no tiene una velocidad suficiente y no tienen una masa suficiente como para generar un cráter de impacto. Sí, enterrarse un poco, sobre todo si el material es granular como el de la arena, y fue Sí. este caso. Sí. Pero bueno, este era un objeto que había estado un mes a la intemperie, había habido Ujú. lluvias torrenciales en ese tiempo, así que el segundo objeto que he encontrado, tenía características distintas a simple vista que el primero. Sí, o sea, prácticamente no pudieron guiarse ustedes de, sí, aquí hay un cráter, aquí justamente está, sino que es un trabajo mucho más complicado que el que uno se podría imaginar que ya en el campo. Y, y respecto a eso, de cómo empezaron ustedes a visualizar estas áreas del impacto, sí, me pareció muy interesante de que ustedes empezaron a hacer este llamamiento a la acción a la comunidad, de que si tenían videos, que los compartieran. Y no sé si nos puedes platicar un poco más de eso, de cómo
fue ese procesamiento de que, ok, tenemos estos videos, ¿qué hacemos ahora con ellos? ¿Cuál es el siguiente paso para decir, más o menos esta fue la trayectoria? De repente si vieron explosiones, si se vieron, ¿cuál fue ese trabajo más científico? Porque normalmente en la astronomía, en las ciencias planetarias o en la meteorítica, uno pasa usando telescopios, trabajando con la vista lejana, pero ahora que tenían ustedes que manejar videos de celulares o de cámaras de seguridad, ¿cómo fue ese cambio con la herramienta de trabajo, con la información, para llegar a esas conclusiones sobre la trayectoria, sobre el posible punto de impacto? Más o menos, ¿cómo fue eso? Bien. Bien. Bueno, sí, eso fue gran parte de lo que requirió trabajo más de oficina, más de computadora. Una parte fue trabajo de campo, que fue que fue un fin de semana entero, varios días que estuvimos ahí. Eh, pero también fue gracias a esto, lo del trabajo de recolección de información previo que nos hicieron llegar a ese lugar en particular. Eh, Sí. bueno, lo primero que hicimos fue informarnos, sobre todo, en este caso, la primera persona experta en el área del grupo fue Eloy. Eh, y con él charlábamos de que en general cuando se hacen reconstrucción de trayectorias de bólidos, uno tiene videos de cámaras de seguridad quizás de una noche estrellada, porque en el momento en el que se los ve son durante la noche, por el brillo tenue que pueden tener. Durante el día no vemos estrellas en el cielo para usar como referencia y es muy difícil ver el destello de un bólido, salvo que sea un superbólido como fue este caso. Entonces, el primer inconveniente que nos encontramos ahí era que los videos que teníamos daban cuenta de que no había manera de referenciar el cielo del momento con la trayectoria, la traza de ingreso del bólido. Entonces ahí hicimos un llamamiento a la comunidad eh, pidiendo de que si tenían videos de cámara de seguridad de ese día que hayan captado total o parcialmente el evento, que se comuniquen con nosotros y a partir de eso les pedíamos, bueno, características de las cámaras, las cantidades de frames por minutos, les pedíamos que hagan un video además de la noche siguiente o de varias noches siguientes donde se pudiesen observar las estrellas, estando la cámara en la misma posición en la que había captado el bólido. Y este fue un proceso difícil, un proceso que dura incluso hasta el día de hoy, varios meses después del evento, porque es bastante difícil calibrar estos videos de cámaras de seguridad, porque en general lo que ocurre es que las cámaras son móviles. Entonces, no es tan fácil tener dos videos exactamente en la misma posición. Uno de ellos donde se captó el evento y otro de ellos con las estrellas de fondo. Entonces, en este caso, bueno, un trabajo muy intenso y de mucho esfuerzo que están haciendo Eloy y Lucía de nuestro grupo, de tratar de correlacionar los videos con estrellas de fondo y no solo eso, con objetos que se ven en el paisaje. Entonces, lo que se busca hacer es, con un solo video, uno puede trazar una trayectoria y asignarle a esa trayectoria un plano, de acuerdo a cómo se ve. Con más videos tenemos dos planos, entonces ya hay en la intersección entre esos dos planos formaría una línea recta que sería la trayectoria del superbólido. Mientras más videos, más planos, más intersecciones y mejor precisión en el cálculo que podemos hacer. Al día de la fecha tenemos unos 3 videos aproximadamente calibrados que son suficientes como para trazar de una forma bastante precisa cuál fue la trayectoria del bólido. Y esto además lo podemos hacer gracias a que, bueno, en el espacio está este satélite estadounidense que capta explosiones
y que fue el dato semilla también y el dato comparativo con el que podemos saber si los cálculos que estamos haciendo van en una dirección correcta o no. Y además, otra cosa que hay en Latinoamérica son sensores sísmicos. Y eso también nos ayudan un poco a Mm, eh, acotar el área y saber un poco más quizás sobre cuál fue la energía del impacto, que es información que luego vamos a usar para calcular mejor el tamaño del objeto, la energía liberada en el impacto y ese tipo de cosas. sí, son cálculos probabilísticos para tratar de encontrar el punto de impacto. Entonces, como este esfuerzo sigue, es porque se cree que aún hay más fragmentos que no han recuperado. Sí, sí, eso es cierto. De acuerdo a cómo es un poco a lo que se cree de cómo se produce la fragmentación de estos objetos, el vuelo oscuro, porque otra de las cosas que tuvimos que tener en cuenta, por ejemplo, en el modelado de la trayectoria, son los vientos Mm, que había ese día. Un viento te puede mover un fragmento varios kilómetros a un costado o al otro de la trayectoria, entonces es algo que también tuvimos en cuenta y en lo que todavía estamos trabajando, tratando de encontrar, como tenemos ahora mismo ya dos posiciones de caídas, es de alguna forma también como que el éxito fue al principio, entonces esto también nos permite, nos da información sí. de cómo mejorar estos cálculos que empezamos haciendo al día siguiente de la caída. Eh, entonces, ahora mismo estamos trabajando en ello Ujú. y algo que creemos es que tiene que haber un fragmento más grande en una región que ya tenemos un poco identificada, pero que de momento es una zona inaccesible para nosotros, porque llegado el verano en este lugar de Argentina puede hacer unos Sí, 45 grados centígrados. sí, Eh, es una zona que ahora está densamente vegetada. eh, Hay arbustos de más de 2 metros de altura, entonces buscar en esa región en este momento se vuelve imposible. Sin embargo, no descartamos una campaña para el próximo año a ver si tenemos suerte y podemos dar con algún nuevo fragmento de este asteroide. sí. Seguramente va a estar muy interesante esa nueva aventura respecto a toda esta historia del bólido pampeano. Y bueno, por allá casi estar terminando, no sé si nos podrías explicar ya un poco más a detalle de por qué es importante todo esto, por qué es importante este esfuerzo, por qué tenemos que hacerlo, por qué tenemos que apoyarlo, colaborar, qué es lo que nos dicen estos meteoritos a nivel científico, por qué no simplemente podemos dejarlos ahí existir, qué es lo que nos importan a nivel de ciencia, de conocimiento, de educación. Bien. Bueno, es una pregunta que creo que tiene un montón de respuestas. Eh, Diría que en general, justamente es, bueno, mi área de trabajo. Los asteroides eh, son objetos bastante llamativos del sistema solar. A mí me gusta decir que son los escombros de la formación planetaria. Son objetos que en el momento en el que se empiezan a formar los primeros embriones que luego dan origen a los 8 planetas que conocemos en el sistema solar, empezaron también ellos a acumularse. No tuvieron la suerte quizás de acumular más material para adquirir mayor masa y luego una forma esférica y que se forme un embrión planetario del que después se pueda formar otro planeta. Y son objetos que en general tienen su origen entre el planeta Marte y el planeta Júpiter, en lo que hoy conocemos como cinturón de asteroides. Sí, Gran parte de estos objetos se formaron en esa región. Eh, y tenemos que pensar que si hacemos un poco la imagen mental de cómo puede haber sido el sistema solar primitivo,
teníamos, bueno, el Sol formándose en el centro de un disco, algunos protoplanetas y el resto era bastante caótico, era gas, polvo, muchas colisiones en el momento, y también lo que había era un gradiente de temperatura generado por la incipiente estrella central, y eso hizo que los materiales, a medida que yo me alejo del Sol, la composición de materiales de ese disco sea un poco diferente. Hoy en día hay un gradiente de composiciones en el cinturón de asteroides que ya está un poco, podemos decir, mezclado por todos los procesos colisionales y dinámicos por los que ha atravesado el sistema solar hasta tener la arquitectura actual. Pero sin embargo, los meteoritos guardan esa información de en qué lugar del sistema solar se pueden haber formado. Uno estudiando, por ejemplo, la mineralogía que tienen los asteroides. Pensemos eso, un meteorito es un pedazo de asteroide que llegó a la Tierra, entonces es una Sí. muestra gratis de qué es lo que hay allá en el espacio. Y otra cosa positiva es que ese proceso de ingresar a la atmósfera de la Tierra, si bien es un proceso violento, no cambia las propiedades que tiene dentro, no cambia la Ujú. mineralogía. Entonces, el abrirlo y el poderlo estudiar en un laboratorio nos abre la puerta a eso, a entender, bueno, en qué ambiente se formó este objeto, de qué parte del cinturón puede haber provenido. Eh, y este tipo de información es muy valiosa, nos ayuda a reconstruir cómo era la historia del sistema solar antes de que nosotros pudiésemos ponernos a estudiarlas. Entonces nos da pistas de cómo fue la evolución dinámica de todo el sistema solar. Por otro lado, también son importantes porque nos pueden dar pistas de cómo fue el proceso por el que estos distintos materiales se agruparon para luego dar lugar a la formación de cuerpos más grandes como los planetas. Es decir, nos interesan en el ámbito de la formación planetaria. Otra cosa que puedo mencionar es el hecho de que, lo mencionamos en un principio, en tema de la defensa planetaria. Hoy en día, y a partir de hace bastantes pocos años, unos 30 años, tenemos misiones que han ido a ver estos asteroides de cerca. Y también a lo largo de este tiempo se han puesto muchos recursos en poner observatorios de monitoreo de asteroides. Y es ahí que nos enteramos de que las inmediaciones de nuestro planeta está plagada de estos objetos que todo el tiempo nos están pasando bastante cerca. Entonces somos conscientes, siempre estuvieron ahí, solo que hoy en día somos conscientes de que podrían llegar a representar un peligro para la subsistencia de la vida en la Tierra. No hay que alarmarse ni espantarse, son eventos bastante poco probables en la vida de un ser humano, esa es la realidad. Sin embargo, podría ser una catástrofe natural más. Y como hacemos con las catástrofes propias de la Tierra, que buscamos alguna solución o una forma de mitigación de los daños, tenemos que hacer lo mismo con estos objetos que vienen desde el espacio. Entonces, desde el ámbito de la defensa planetaria, es importante conocer cuál es la estructura de estos asteroides, cómo es su composición, para saber cuáles son los métodos más efectivos para desviar un asteroide en el caso de que en un futuro lo necesitemos. Eh, entonces creo que por muchas de estas cosas es importante conocer cuál es la naturaleza de los meteoritos y estudiarlos. Sí, suena como todo un campo muy importante de la astronomía y quizás uno que casi no se le da mucha relevancia, porque cuando uno piensa en astronomía es como que, bueno, solo las estrellas y todo lo que está afuera, pero nos olvidamos que nos puede afectar, eso que está afuera nos puede afectar a nosotros. Y quizás eso es de las cosas más importantes y de relevancia eh, que puede justificar, ¿no? Todos estos esfuerzos que ustedes están haciendo como investigadores en este campo. Y fue muy interesante, todo increíblemente
eh, no, de otro mundo, para resumirlo de una manera poética. Fue muy interesante cómo se dieron todas las situaciones que los llevaron a ustedes a estar en el mismo lugar, justamente cuando iba a caer ese Super Bowl, y que tuvieron la oportunidad de hablar con las personas que prácticamente fueron testigos muy directos de este primer fragmento que ustedes encontraron, y que todo esto puede, toda la comunidad puede colaborar con ustedes, una interacción real entre la comunidad y, y la ciencia y los científicos para dar toda esta clase de resultados. Y ya para cerrar, no sé si te gustaría dar algunas palabras para cualquier persona, estudiantes, adultos, etcétera, que estén interesados en la astronomía, en todo este campo. Eh, sí, recalcar que creo que lo más importante de todo este trabajo, como mencionabas, ha sido el aporte de la comunidad, de saber que a veces la ciencia parece que es algo que solo pertenece al mundillo de las personas que estamos en la academia, y a veces un poco se pierde de vista cuál es la conexión y cuál es también nuestra responsabilidad para comunicar y hacer llegar por qué es importante lo que hacemos a la comunidad. Me parece que en ese sentido este evento nos abrió las puertas a eso. Eh, y la astronomía tiene un poco esto de que eh, te puede gustar en mayor o menor medida la ciencia, pero la astronomía es algo que siempre atrapa a las personas, eh, y no solo a los niños o a las niñas, sino a todas las personas, y creo que también porque se entrelaza con un montón de preguntas filosóficas que nos Sí, hacemos. Entonces eh, es una ciencia que es que nos queda cerca de alguna manera, porque tenemos la experiencia, el laboratorio para un astrónomo o una astrónoma es el cielo, y muchas veces no necesitas un telescopio para acceder. Entonces, es por eso que cualquier persona puede sentirla cerca a la astronomía. Y alguien que esté pensando en estudiar ciencias o astronomía en particular, eh, creo que la mayor componente que uno necesita para encarar un proyecto de tantos años, porque la realidad es que es un proyecto de muchos años, hay que mantener de alguna manera siempre vivo el entusiasmo con el tiempo. Creo que ese es el desafío de cualquier estudiante de una carrera universitaria. Pero creo que la clave es hacerlo con pasión. Realmente te tiene que mover un interés mayor que el que eh, estudiar una carrera universitaria. Eh, y siento que de alguna manera, si uno tiene los recursos económicos, me refiero, el sí, entusiasmo es la otra cosa que uno necesita. Porque quizás hay una visión que desde mi punto de vista es errónea, que es que las personas que hacemos ciencia somos personas súper inteligentes o brillantes o con un cerebro extraordinario, y para mí nada más alejado de esa realidad, en el sentido de si uno estudia una carrera universitaria es para entrenarse. Es sí, para eso, es para abrir tus horizontes, para pensar de otra manera, para pensar con criterio. Eso es lo que te enseña la universidad. Entonces, hacen falta ganas de estar estudiando mucho tiempo, de resignar ciertas cosas, pero me parece que lo más importante es eso, es no echarse para atrás por pensar que quizás no somos suficientes para estudiar una carrera con estas características, porque al fin y al cabo lo que uno necesita es un poco de paciencia, entusiasmo, resiliencia. Creo que hemos pasado también todos por momentos donde uno se siente un poco menos entusiasmado, un poco más entusiasmado, eh, pero creo que a la larga, si es lo que a uno realmente le gusta,
empieza a haber esos esfuerzos. Y en mi caso particular, eh, la recompensa todos los días es trabajar con gente que me cae bien, personas que son mis amigas, personas con las que compartimos intereses, entusiasmos, cierta ideología sobre, también es importante sobre cómo hacer ciencia, para qué, Y para quiénes. Este tipo de redes de interacción son importantísimas. Ojalá que no solo esto llegue a personas que se dedican a lo mismo que nosotros, sino a también a personas que son curiosas, porque nuestro trabajo también es mostrarle a las personas que no están en ciencia, eh, por qué y para qué hacemos lo que hacemos todos los días. con esa invitación, ojalá, Así que ojalá, creo que ojalá, ese sería mi mensaje. ojalá ese mensaje llegue a alguien que lo necesite, a alguien que esté entusiasmado y que de repente le falte ese impulso y que una nueva generación venga, porque se necesita ese relevo generacional siempre. Pero sí, este, muy bonito el mensaje, excelente reflexión y creo que con eso podemos cerrar perfectamente el podcast del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Nair, por tu disponibilidad de tiempo y por ser nuestra primera invitada. De verdad que te agradecemos mucho en nombre de la red. Y para quienes han llegado a este momento, viéndonos, escuchándonos, siguiéndonos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en el canal de YouTube. Y pues los esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias. Nos vemos.